Saludos tecnoditos, soy José Luis para Cambatronic.com y el día de hoy vamos a analizar un módulo de control automático de velocidad para ventiladores. Es un pequeño módulo que podéis comprar en las tiendas chinas típicas como puede ser AliExpress, Gearbest, Banggood, en eBay también, o lo podéis comprar también en tiendas de electrónica e incluso en Amazon. Es un módulo que vale aproximadamente entre 2 y 5 euros dependiendo de donde lo compréis y que nos puede aportar gran funcionalidad al variar las revoluciones de los ventiladores que tengamos conectados dependiendo de la temperatura. Pero antes de comenzar a deciros las características, vamos a hacer un pequeño unboxing para ver qué nos trae cuando compremos este módulo. Como podéis ver, viene en una bolsa antiestática y poco más. Vamos a abrir la bolsa. Y únicamente nos trae 3 artículos, podemos decir así. Por un lado tenemos el módulo propiamente dicho, por otro lado tenemos la NTC, que es la que le va a aportar al módulo la temperatura real para que pueda girar más o menos los ventiladores, y por último tenemos el cable de alimentación para alimentar este módulo. La salida al ventilador la tendríamos mediante un conector. ¿Y cuáles son las características de este módulo? Pues las características principales de este módulo son las siguientes. La tensión de alimentación va desde los 9 a los 14 voltios, siendo la tensión ideal 12 voltios. El conector para el ventilador es del tipo 2510 de 3 pines, es decir, el conector típico que tienen muchos de los ventiladores que utilizamos en informática. La distancia entre pines de este conector es de 2,54 milímetros. La intensidad máxima que es capaz de controlar este módulo es de 0,8 amperios, es decir, no debemos de meter ventiladores que tengan una mayor intensidad, ya que quemaríamos el módulo. Este módulo tiene protección contra la alimentación inversa, es decir, si alimentamos el menos en el más y el más en el menos, no va a sufrir daños, pero no tiene protección de sobrecarga de salida, ni tampoco se puede cortocircuitar ni sobrecargar. Es decir, la única protección que tiene es contra la conexión inversa de entrada. La NTC es una NTC de 50K. Y esta placa es totalmente ajustable. La vamos a poder ajustar para que se adapte a nuestros requerimientos. Por último, deciros que el tamaño de esta placa es de 43 por 18 por 9 milímetros de alto. Es decir, es una placa bastante pequeña. Es importante decir que aunque aquí podéis ver que puede trabajar con ventiladores de 2 y de 3 hilos, cuando trabaja con ventiladores de 3 hilos, el sensado de revoluciones, la placa no lo tiene en cuenta. Es decir, la toma por la entrada y la saca por la salida de los pines, por si lo estuviéramos controlando con otra placa, pero él no hace nada con respecto a las revoluciones que nos está indicando el ventilador. Es decir, no tenemos ninguna opción para saber a qué RPM se está girando el ventilador. Y ya sin más, lo que vamos a hacer es alimentarlo. Aquí tenemos el más y el menos, le vamos a meter 12 voltios. Tenemos conectada la NTC, que la podéis ver aquí. Y ya solo tenemos que conectar un ventilador. En este caso voy a utilizar este ventilador, que es un viejo ventilador que tengo por ahí en un cajón. Pues lo único que tenemos que hacer es conectarlo
y ya tendríamos operativo la placa. Si os fijáis en la placa, cuenta con 3 LEDs y un botón para poder configurar la placa. Voy a dar tensión. Una vez que he dado tensión, veis que se ilumina el LED del centro. Esta placa puede funcionar de dos formas. Puede funcionar de forma automática o puede funcionar de forma manual. Para que funcione de forma manual, lo que tenemos que hacer es utilizar el botón para seleccionar la velocidad que queremos que funcione. El botón funciona de la siguiente forma. Si le dais un toque, cada vez que le dais un toque, el ventilador añadiría un 5% a su salida de tensión. Entonces, toque, toque, iría subiendo un 5% cada vez. Veis que el ventilador empieza a girar cada vez más. Si queréis bajar otro 5%, lo que tenéis que hacer es doble clic, 2 veces, y clic. Fijaros que cuando hace doble clic, es el LED número 1 el que flashea un momento para indicaros que ha bajado un 5%, y si le dais un toque es el LED número 3 el que funciona para indicaros que lo acabáis de hacer. Una vez que vosotros dejáis 20 segundos sin hacer absolutamente nada, el valor que tenga configurado en ese momento queda guardado, y una vez que quitáis y metéis tensión, ese valor se recuperará y trabajará siempre a esa velocidad que acabáis de ajustar. Veis que ha dejado de flashear el LED, ha quedado fijo. En este momento, si desconectamos, el ventilador se para. Si volvemos a dar tensión, el ventilador va a girar a las revoluciones que acabamos de configurar. Vamos a dejar que se quede parado para que veáis de forma más fácil cómo funciona. Quito, quito. Cuando funcionan los dos LEDs, el 1 y el 2, quiere decir que hemos llegado a su configuración mínima. A partir de ahí no va a estar ya con 0 voltios de tensión. El ventilador se para completamente. Vamos a dejar. Voy a dar un toque más hacia adelante. Y voy a dejar que se guarde este valor. Repito, para dejar que se guarde el valor tenemos que esperar 20 segundos sin hacer nada con la placa. Bien, ya ha quedado guardado el valor. Vamos a quitar tensión. Volvemos a dar tensión. Y como podéis ver, el valor se ha guardado. Pero claro, a nosotros lo que más nos interesa es que las revoluciones del ventilador sean ajustadas con respecto a unos parámetros que queremos darle. Para eso tenemos la tabla que podéis ver ahora en pantalla. Esa tabla cuenta con 3 columnas. La primera columna tiene los LEDs como os acababa de indicar yo antes. El LED de centro es que hay una operación general, el set es cuando se ilumina el LED 1 y 2, el set máximo es cuando se ilumina el 2 y el 3, y cuando se ilumina el LED 3 es que ha incrementado un 5% el valor, y que cuando se ilumina el LED 1 es que se ha decrementado 5% el valor. Cuando flashea el LED de número 2, el del medio, es que está esperando para guardar el valor que acabamos de configurar. Pero nosotros lo que nos interesa, como digo, es que funcione esta placa de forma automática. Entonces fijaros en la columna B. En esta tenemos fijados 7 valores: 30, 35, 40, 45, 50, 60 y 70. Ese valor es el valor mínimo por el cual, por debajo de ese valor, el ventilador va a quedar completamente parado. ¿Y cómo configuramos ese valor? Bien, para configurar esa columna lo que tenemos que hacer es pulsar el botón hasta que empiece a flashear el pin 2. Hay que tenerlo unos 5 segundos. Fijaros que ha empezado a flashear. Nos está flasheando el LED 1. Miramos la tabla y vemos que el LED 1 lo que nos está indicando es que tengo configurado un valor de 30 grados. Es decir, por debajo de 30 grados ese ventilador estará completamente parado, y a partir de 30 grados empezará a
ajustar la velocidad de rotación del ventilador. Pero, ¿y cómo gira y cómo ajustamos esa velocidad del ventilador? Pues para eso tenemos la tercera columna. Con la segunda columna fijamos el valor por el cual por debajo de ese valor se va a parar el ventilador. Y en la columna C le indicamos el rango de temperatura desde las revoluciones mínimas a las máximas. Es decir, si tenemos seleccionado el LED 1 para 30 grados y le indicamos el LED 3 para 20 grados, con 30 grados justos tendremos las revoluciones mínimas y con 30 más 20, es decir, 50 grados, tendremos las revoluciones máximas. Entonces, si escogemos el 1, tendríamos 5 grados, o sea, a 30 grados tendríamos, cuando empieza a girar el ventilador, y a 35 ya tendríamos las revoluciones máximas. Con el segundo tendríamos entre 30 y 40, con el tercero entre 30 y 45, con el cuarto entre 30 y 50, con el quinto entre 30 y 60, etc. Bien, ¿y cómo configuramos entonces esas dos columnas? Volvemos a empezar desde el principio. Pulsamos el botón hasta que flashee el LED. Una vez que empiece a flashear, si le hacemos un clic, subiríamos, y si le hacemos doble clic, bajaríamos. De esa forma podríamos seleccionar cualquiera de las medidas. Una vez que tengamos la medida seleccionada, en este caso yo quiero 30 grados, volvemos a pulsar el botón hasta que flashee más rápido. ¿Veis que ahora ha cambiado el flasheo? Ahora el flasheo es mucho más rápido. Eso quiere decir que podemos configurar la segunda columna. Entonces voy a ponerle 10 grados, le daré un toque y ya tengo seleccionado 10 grados. Para guardar este valor, lo que tenemos que hacer es volver a pulsar el botón hasta que se quede fijo el LED. De esta forma ya tenemos guardado la configuración que acabamos de hacer, que os recuerdo que acabamos de poner 30 grados como la tensión mínima a la cual dejará de funcionar el ventilador, y entre 30 y 40 grados tendríamos las revoluciones máximas del ventilador. Eso lo vamos a verificar de una forma muy fácil. Cogemos la NTC y la apretamos con la mano. Con la configuración que tenemos en aproximadamente 2 minutos tiene que empezar a girar el ventilador. Recordar que la NTC es metálica y tarda un tiempo en calentarse. Fijaros, ya ha empezado a girar las revoluciones del ventilador. Cada vez irá girando cada vez más rápido. De hecho ya está girando cada vez más rápido. Si nosotros ahora soltamos la NTC, empezará a decrecer su valor, tiene una inercia, y veremos cómo el ventilador se acaba parando. Ya está, ¿ves? Se acaba de parar. Entonces, utilizando la segunda y la tercera columna del gráfico que os acabo de indicar, podéis configurar, como dije, las revoluciones mínimas a las que empieza a funcionar el ventilador y un rango de temperatura de trabajo, desde esas 3 revoluciones hasta la temperatura en la que queréis que haya las revoluciones máximas. Por supuesto, esto tiene un rango que, como veis, no baja de 30 grados. Si queréis tener menos de 30 grados, este montaje no os valdrá. Pero para el precio que tiene este módulo, que es aproximadamente 2 euros, creo que es un módulo muy interesante y muy flexible, que nos puede aportar un control extremadamente bueno de las revoluciones del ventilador. Y por este vídeo nada más. Espero que este módulo te haya parecido interesante, como a mí me lo ha parecido. Si es así, un like será bienvenido. Eso hará que la comunidad siga creciendo y cuantos más seamos, más posibilidades tendremos de aprender. Se despide de todos vosotros Luis, hasta los siguientes vídeos. Un saludo, tecnoaditos.